Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Ivette Monterrosas y yo vivo aquí en Puerto Vallarta. Tengo 2 años ejerciendo crítica teatral aquí en este puerto. El día de hoy vamos a tomar el curso de Introducción a la Crítica Teatral, algunos fundamentos y unas herramientas importantes para abordar un texto a la hora de criticar. Vamos a comenzar compartiendo pantalla de algunas herramientas que quiero compartirles. Este curso pertenece al programa de interacción cultural PICS y es gracias al estímulo de apoyo a la creación y desarrollo artístico PEGDA, de la cual soy becaria 2021-2022. Quiero iniciar este taller hablando de la carta que yo presenté a la hora de postularme para la convocatoria de crítica teatral de Voy al Teatro en el año 2020. Presenté una carta que a grosso modo desarrolla todos los puntos que vamos a trabajar el día de hoy, además de que sigue siendo una carta muy vigente para mí, que siempre, siempre, siempre desarrollo a la hora de tener en cuenta una crítica teatral para una puesta en escena. A ver. Puerto Vallarta, Jalisco, a 26 de agosto de 2020, al Comité de Selección presente. Por este medio quiero hacer de su conocimiento los motivos por los cuales me interesa participar en el programa Nuevas Voces de la Crítica Escénica 2020 que emite la promotora Voy al Teatro, el programa de profesionalización de la MED Jalisco. Hace muchos años, mi querido maestro Lech Helbing-Gurjinski nos hacía hincapié en clase de que no comenzáramos a retroalimentar el trabajo de nuestros compañeros con un me gustó, no me gustó, porque el gusto era relativo. A lo largo de mi práctica he tenido muy presente este consejo que me ha ayudado a separar lo que técnicamente funciona del gusto personal. Lo mismo pasa cuando un colega o amigo me pide mi opinión acerca de una obra. Me gusta ver la crítica como una oportunidad de aportar al trabajo del otro y expresar lo que según mi criterio puede mejorar. Sin embargo, considero que en México la crítica está confundida con criticar. Y esto se vuelve delicado, pues quienes emiten juicio lo hacen de forma personal contra el otro, o por el contrario, hay quienes se sienten ofendidos cuando uno intenta hacer una sencilla observación. El ambiente de la crítica, desde mi punto de vista, es denso y complicado, pues a menudo se piensa que pertenece solo a los más eruditos y se deja de fuera lo que el espectador puede considerar. Por esta misma razón, es importante realizar un estudio formal que nos permita conocer los fundamentos para ejercerla con buena fe, sin crear un ambiente polémico. Considero que la buena crítica es capaz de construir y fortalecer. En Puerto Vallarta, la producción teatral se encuentra en un punto de ebullición en una olla express donde el vapor tendrá que escapar muy pronto a la superficie a mostrar todo el talento y la cultura que nos inunda. Es decir, cada vez noto que quienes nos dedicamos a esto estamos más preocupados por la profesionalización de nuestro arte. Me pregunto entonces, si la figura de un crítico o crítica puede aportar a que este objetivo se cumpla. Si un ojo externo puede visibilizar las áreas de oportunidad que se tornan difusas cuando el creador o creadora está inmerso en su propio proceso, pues según lo que aprendí en el certificado en teatralidad de 17 Instituto de Estudios Críticos, la teoría y la práctica están ligadas, se necesitan entre sí. No son entes separados y a fin de cuentas la crítica provoca teoría. Este programa de Nuevas Voces me parece un espacio de expresión importante para vaciar mis ideas y así poder contribuir con mi trabajo al crecimiento de la escena contemporánea jalisciense, pre, post, interpandémica, que quizás ahora más que nunca necesita un ejercicio de crítica que lo cuestione y enriquezca.
Sin otro motivo en particular, agradezco la atención brindada a la presente y envío calurosos saludos. Atentamente, Gloria Ivette Monterrosas Prado. Bueno, comencemos entonces por distinguir algunas cosas importantes que aquí menciono. La primera es que a mí me interesaba entrar al programa de crítica teatral de una promotora tapatía en una ciudad como Guadalajara, hablando específicamente del teatro que se hace en Vallarta y del teatro que tenemos aquí en Puerto Vallarta. Sí es importante decir que en esta ciudad por lo menos no se tiene contemplada la figura del crítico como en muchas ocasiones, a pesar de ser grandes ciudades. La figura del crítico de unos años para acá se ha venido devaluando debido a estos cambios de, por ejemplo, antes era muy común ver una crítica en un periódico, luego con la evolución del periódico al internet, a páginas de internet o blogs de internet, la figura del crítico comienza a ser un poco minorizada, sin embargo, muy necesaria. Otra de las cuestiones que considero importante destacar de esta carta es que es muy importante. Sin la crítica no existiría, sin la práctica no existiría la teoría, sin la teoría no existiría la práctica. Y a fin de cuentas, la crítica es una forma de fundamentar, es un escrito teórico, a final de cuentas, acerca de ciertos elementos, ciertas herramientas que constituyen una puesta en escena. Es decir, si la producción escénica aumenta, la crítica tiene todavía más de qué hablar. Y si la crítica teatral aumenta, la producción escénica tiende también a crecer. Van de la mano, van ligadas la teoría y la práctica. Se necesitan una a la otra y no puede vivir una sin la otra. Porque hay quienes piensan que la labor del crítico teatral, como no está en un escenario, no escribe o no dirige, o no tiene un juego en cuestión a la hora de una puesta en escena, se piensa, por ejemplo, que es separado la labor del crítico y no, es completamente fundamental para complementar la práctica de lo que se está viendo en la puesta en escena. Vamos entonces a hablar un poco del concepto de crítica teatral, de dónde viene la crítica teatral. La crítica teatral o la palabra crítica viene de críticos, que significa capaz de discernir, que a su vez proviene de crino, discernimiento, y de crinen, analizar o separar. Vemos entonces que uno de los fundamentos importantes de esta palabra es el poder discernir. ¿Pero qué significa la palabra discernir? Según el diccionario, discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. ¿Correcto? Por lo tanto, la labor del crítico consiste en observar, luego separar y a través de la crítica volver a unir. Es como tener un platillo, desglosar los ingredientes que tiene y luego verlo en su totalidad, en lo que nos estamos comiendo, ¿no? Tal vez. La crítica está relacionada al criterio en base a un análisis, un examen y juicio con intención de discernimiento acerca de un hecho en particular. Immanuel Kant defendía la palabra crítica como un discernimiento objetivo acerca de algo que era real y del cual se tenía que estar plenamente enterado. Esto es muy importante porque a la hora de ver una puesta en escena estamos viendo un suceso que está aconteciendo en el presente, que es real, que es efímero, evidentemente, y del cual tenemos que hablar desde un punto de vista completamente objetivo. Yo creo que esa palabra es fundamental para quienes quieran iniciar en la crítica. La objetividad, no perderla de vista en todo momento. ¿Qué función cumple un crítico teatral en la actualidad? Un crítico pondrá en su dimensión justa el acontecimiento escénico y de forma objetiva nos hablará de sus atributos. De esa forma, la experiencia del espectador o creativo se complejizará y podrá acceder a otros niveles estéticos más allá del placer o desagrado que le produce un montaje.
Por ejemplo, a veces en algunas muestras estatales o cuando existía el encuentro de teatro del interior de Jalisco, era muy común ver desmontajes. Algunos de ellos incluían las opiniones del público. No, no todas las ediciones, pero sí había años en los que el público se quedaba al desmontaje y el desmontaje giraba en torno a las opiniones de los jueces y del público. Siempre he considerado que para la crítica es fundamental la opinión del público, porque para ellos es el trabajo y es a ellos a quienes estamos dirigiendo nuestra obra y es a ellos a quienes les tiene que gustar o no les tiene que gustar. Es importante no perder de vista lo que dice el público como un eje que nos permite visualizar en dónde está parada la propuesta. Sin embargo, el público y el crítico perseguimos objetivos muy diferentes. El público, si bien elige una puesta en escena, a lo mejor por alguna cuestión de esparcimiento, de diversión, de contemplación, puede tener varios criterios a la hora de seleccionar una puesta en escena, ¿no? Puede ver a un artista en particular que le gusta, puede ser que sea familiar o amigo cercano de alguien que está participando, o puede simplemente que haya pasado por ahí y se tope con que va a haber una obra y quisiera quedarse, ¿no? Entonces, el objetivo del público es distinto al objetivo que está persiguiendo el crítico. Nosotros como críticos estamos tratando de que este grupo en cuestión, esta puesta en escena en cuestión, tenga todavía mucho más alcance, tenga todavía mucho más relevancia, genere todavía más propuestas o fundamente mejor su propuesta. El público mayormente te podrán decir si les gustó o no les gustó y por qué, si les divirtió tal parte o no les divirtió tal parte y por qué. Y es completamente válido, pero perseguimos objetivos muy, muy, muy diferentes. Y sobre todo en una muestra como el Encuentro de Teatro del Interior, en donde sí se trata de una competencia o efectivamente un encuentro en donde las compañías serán seleccionadas para participar en algo más grande que es la muestra estatal de teatro. Creo que sí es importante separar, porque a menudo era un pleito, ¿no? O sea, la gente que va a ver la obra, el público que no está acostumbrado a los desmontajes, de pronto le parece impactante que un crítico diga que algo no está bien hecho, o le puede parecer muy agresivo el hecho de que un crítico dé la opinión, una opinión fundamentada acerca de un actor que no está, por ejemplo, enfocado en su trabajo, etcétera. De pronto ellos como que se encariñan con la obra, o con la gente que está haciendo la obra, y como que tienden un poco como a defenderlos, como a decir, no, espérense, ¿no? Y es completamente válido, de pronto las críticas se vuelven como un lugar como para, los desmontajes se vuelven como un lugar para, como carnicería entre unos contra otros, a ver quién gana o quién fue mejor. Y no, o sea, creo que habrá que aprender a distinguir y a convivir con esas ambas partes. ¿Qué cualidades debe de tener un crítico de teatro? Sobre todo, como ya lo hemos mencionado, objetividad e imparcialidad. Por mucho que estemos relacionados o que seamos amigos o colegas cercanos de quien está presentando esa obra, será importante que el gusto personal no permee en lo que estamos hablando. Nosotros necesitamos un criterio mucho más amplio que, que tenga elementos mucho más amplios que solo nuestro gusto particular. Puede que existan puestas en escena que nos gusten, y sin embargo, a la hora de criticarlos, sepamos que hay cosas que les faltan, o al revés, obras que están muy, muy, muy bien hechas, que no tienen a nivel técnico o estético algún pero que ponerle. Sin embargo, personalmente, no nos gustó tanto, nos desagradó la puesta en escena, no es una escena relevante para nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, separar el gusto personal, ser imparcial y objetivo. Una obra de teatro puede o no causar en el crítico reacciones emotivas, pero a la hora de realizar el artículo o el comentario especializado, estas sensaciones deben dar paso al análisis reflexivo, profesional
e idóneo, el cual solo se logrará abandonando la forma inmediata de entender el teatro. El siguiente punto es curiosidad intelectual. Está obligado a conocer el proceso recorrido por el grupo, preguntarse cómo y cuáles fueron las condiciones del montaje, cómo resolvió los problemas que se planteó y los que se presentaron en el transcurso del proceso, qué técnicas utilizó. El grupo tiene derecho a que el crítico esté argumentado, sobre todo cuando es su capacidad creativa lo que se pone en juego. El crítico debe conocer, por lo menos a nivel general, quién es el director, quiénes están haciendo esa puesta en escena, si tienen algún recorrido, si es alguna compañía con 15 años de trayectoria, si es alguna puesta en escena que se generó durante la pandemia. Tiene derecho a preguntar todavía más y acercarse todavía más a la gente que está haciendo la puesta en escena. Yo creo que esto es fundamental. He observado en muchos compañeros que se avientan a hacer la crítica sin la intención de conocer o de reconocer quiénes son los que están realizando esa propuesta. Es decir, solamente lanzando la opinión crítica, personal y objetiva, pero sin conocer de qué se trata o de quién es la puesta en escena. Yo creo que mientras más cercanos estemos al proceso creativo, más herramientas o elementos de crítica vamos a obtener. Mientras más indaguemos, preguntemos por qué esto, por qué el otro, conozcamos el proceso creativo, más vamos a saber por dónde y en qué fundamentar nuestra crítica. Otra de las cualidades importantes para un crítico de teatro es la ética profesional. Mostrar un profundo amor y respeto por el teatro y por el arte. Evitar los prejuicios y no limitarse a lo que desearía ver representado. En caso de que el crítico también sea creativo, sea llámese director, actor, dramaturgo, iluminador, etcétera, o ejecutante de alguna disciplina, en este caso danza, música, debe limitarse a hablar de lo que él o ella es capaz de cumplir en su propia labor. Yo, por ejemplo, como actriz y productora, me he propuesto jamás hablar en las críticas, jamás escribir algo que yo misma no sea capaz de cumplir en escena. Yo no puedo decir si fuese bailarina, que a tal o cual bailarín no puede hacer un salto mortal hacia atrás o no le salen los parados de cabeza o las piruetas están mal hechas. Si yo misma en mi ejercer, en mi labor, no puedo realizarlo. Es muy fácil y es muy común para un crítico decir, claro, es que les faltó dominar el escenario, tener presencia en el escenario. Y a la hora de que ese crítico, por alguna razón, sube a un escenario, carece de presencia escénica, ¿no? Entonces, y esto pasa en la vida también, ¿no? A veces es más fácil cuando un amigo nos pide un consejo, ver desde fuera y decir, es que lo que tienes que hacer es esto, y es que no te has dado cuenta de que esto. Pero pues el otro está sumergido en su bronca, en su problemática, y no es fácil para él verlo. Entonces, es muy fácil decirle al otro qué hacer, qué le falta, qué tiene que hacer, por qué no le está funcionando, y uno no darse cuenta, ¿no? O ver hacia adentro. Y yo creo que como crítico vamos a ganar muchísimo más respeto como críticos a la hora de hablar de algo que sea capaz de verse en nuestras propias puestas en escena, en caso de ser ejecutantes o creativos. Otro de los elementos fundamentales para el crítico de teatro es la capacitación constante. Capacitación en todas las áreas. Todos los cursos te van a funcionar. Todo lo que leas a nivel histórico, social, político, económico, de pintura, de música, todo aporta a la crítica de una puesta en escena. Sabemos que el teatro es uno de las artes más completas y en ella puede contener
corrientes estéticas pictóricas, música contemporánea, clásica, puede haber juego de tonos en las luces, puede haber algunos ciertos tipos de tela en el vestuario que no van con la iluminación, con la caída, la textura. En una puesta en escena, todos los ejes del conocimiento se cruzan, todos. En una sola puesta en escena, podemos hablar de un solo tema desde diferentes puntos de vista. Podemos estar hablando de la eutanasia desde el punto de vista psicológico, podemos estar hablando de la eutanasia desde el punto de vista médico, podemos estar hablando de la eutanasia desde el punto de vista social, podemos estar hablando de la eutanasia desde un punto de vista político, etcétera, ¿no? Y resulta que toda la puesta en escena es en torno a la eutanasia, pero cruza por varios ejes. Lo importante será, primero, conocer en medida de lo posible, desglosar en medida de lo posible todos esos ejes y elegir uno. ¿Con cuál nos vamos a quedar? El maestro Jorge Fábregas decía que para él a estas alturas ya sabe a la hora de ver una puesta en escena de qué es lo que va a hablar. O sea, se sienta, comienza a observar, comienza a desglosar, comienza a separar las formas, a observar más con mayor profundidad. Y cuando algo le salta, él, o sea, ya sabe como por dónde se va a ir la crítica, ¿no? Por lo social, por lo artístico, por el tema, qué sé yo, ¿no? Entonces, siempre va a ser, si no estar tomando cursos, estar leyendo, si no estar leyendo, conocer corrientes históricas, artísticas, etcétera, ¿no? Creo que una de las cosas que también como crítico nos va a dar muchísimo más criterio a la hora de evaluar una puesta en escena. El crítico está obligado a dar razones o motivos que sustenten todas y cada una de sus conclusiones en torno a la obra analizada. Y aquí va la siguiente parte, que tampoco sucede muy frecuentemente con el crítico, pero que considero fundamental. Dar paso al diálogo con el público y creativos de la puesta en escena en cuestión. Estar abierto al debate fundamentado. Una vez que escribimos la crítica, si el grupo pide un derecho de réplica, si el público que la observó fundamenta algo que no, o debate algo al respecto de lo que nosotros estamos criticando, creo que es muy válido y es muy bienvenido y genera todavía muchos más puntos de conocimiento, de creación, de visibilización. O sea, no casarnos con la idea de que como críticos nuestra opinión lo es todo y lo que nosotros digamos es, a pesar de que lo hayamos pensado bastante bien y lo hayamos fundamentado, es completamente importante y necesario que estemos abiertos a la contraparte, ya sea del público o del mismo equipo creativo. Y no sucede muy frecuentemente. Ahora, sobre todo cuando estamos iniciando en la crítica, tendemos a creer que nuestra labor es decir cómo debió suceder o cómo debe suceder, y no, nosotros no somos directores de escena, por lo tanto no podemos decir cómo debió ser el montaje, ¿no? Sino más bien respetar cómo está siendo ese montaje y entonces preguntar por qué, hacia dónde va, qué es lo que propone. El crítico más bien es un analista que da opiniones sobre aciertos y desaciertos, logros y errores e interpreta procesos teatrales. Aquí vamos a hablar un poco, vamos a detenernos a hablar un poco del equilibrio. El equilibrio en una crítica. El equilibrio, por ejemplo, puede ser que si a lo mejor la puesta en escena cumplió su propósito, técnicamente funciona bastante bien, es emotiva, nos conmueve, nos llega, está muy bien realizada. Ciertamente,
Si nosotros publicamos una serie de elogios para esa puesta en escena, puede parecer como si nuestra opinión estuviera viciada o estuviera inclinada o estuviera favorecida. Va a ser importante siempre poner una contraparte o que no se fundamente tanto en lo malo, que no todo es malo, no todo está mal, no todo estuvo en su lugar, o no todo estuvo tan bien, sino equilibrar la balanza en cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los desaciertos, que sí lograron y cuáles fueron los errores. Incluso, por ejemplo, a la hora de hablar de errores, ciertamente, si estamos analizando a nivel técnico la puesta en escena, puede que pensemos que el hecho de que a la actriz se le haya caído un sombrero o el hecho de que el actor no se haya fijado de un elemento de utilería que se cayó y haya estado en el escenario todo el tiempo y eso nos distrae. Creo que sería importante reconocer que como el suceso teatral sucede en vivo, puede ser que a los actores se les haya pasado ciertamente este tipo de cuestiones que son más errores o detalles de cosas que no se controlan. No hablar o no enfocarnos en esos errores técnicos incidentales que suceden en una puesta en escena. Si solo fueron incidentales y si solo pasaron por un momento, creo que no tiene caso hablar de ellos. Si fueron incidentales y repercutieron en mayor escala en la puesta en escena, creo que sí será importante ponerlo, a pesar de que si el público lo vio y se dio cuenta y los actores lo vieron y se dieron cuenta, puede que no sea necesario ponerlo. Sí y solo sí, este factor incidental influye en el resto de la puesta en escena con un giro de 180 grados. Vamos a ponerlo así, que haya venido como a modificar toda la propuesta que tenía el equipo creativo. Particularmente en Puerto Vallarta, que es un lugar que no se tiene tan asimilado la labor del crítico, o que la labor del crítico no estaba tan presente, es muy común que cuando yo digo, tengo un espacio público y en donde pongo mis críticas y voy a hablar de tu obra y voy a poner algo, ¿no? Entonces, como que hay un cierto tipo de tensión o temor a la hora de ser criticado en un medio público. Creo que es muy válido y si yo estuviera en su lugar, creo que también pensaría lo mismo, ¿no? Bueno, a mí en realidad sí me gusta mucho que me critiquen. Yo pido muchísimo que critiquen mis obras, que vayan a verlas, que me digan si funciona, si no funciona, si les gusta, si no les gusta. Creo que en ese sentido yo no tengo problema con que llegue un crítico de México y me diga, voy a ver tu puesta en escena, para mí mejor, a mí me encanta conocer su criterio, su opinión, sus fundamentos, sus bases, y yo estaría muy, muy, muy abierta a esa mejora, ¿no? Pero no para todos sucede así, o sea, hay algunos que a la hora de pensar que va a estar publicado y que esa publicación va a tener un alcance, ya sea en Facebook, en YouTube, en Internet, sientan como ese miedo, y creo que es muy válido, y merece muchísimo respeto el hecho de que no a todos les gusta, o sea, lo que quiero decir es que la crítica no debe ser convertida en una oportunidad para criticar u oponernos a quién es el otro. Entre artistas, por ejemplo, ya sabemos quiénes son nuestros colegas, qué tipo de teatro hacen, cuál es su estilo. Puede que nos guste o no nos guste de manera personal, pero una crítica tampoco debe evidenciar lo que el otro hace como artista o como persona. No debe jamás hablar de la persona en sí, sino del artista.
La crítica en el ámbito teatral no solo se caracteriza por ser destructiva, sino por ser altamente nociva para los grupos que realizan sus puestas en escena. Para nadie es desconocido el canibalismo crítico que existe en nuestro país, ejercido por los mismos compañeros de oficio. Esto quizá corresponda al ego del que hacen gala los artistas, pero aun siendo así, no ha beneficiado en nada el buen desempeño de los grupos. A nadie le va a funcionar que digamos esto está mal, esto está horrible y empezamos a poner adjetivos calificativos que devalúan la propuesta escénica de nuestros compañeros. ¿De dónde viene esta práctica? El primer lugar que se me ocurre es la academia. Las academias de arte son especialistas en hacer pomada a la gente que pasa por ahí, a los artistas que se forman en esas academias, ¿no? Es muy común que un maestro te diga eso no funciona, eso no me gusta, eso está horrible, ¿para qué haces eso? Dedícate a otra cosa. Y si las mismas academias promueven el hecho de que la crítica teatral, es decir, está horrible, no me gusta, mejor dedícate a otra cosa, es común que a la hora, nosotros como profesionistas, los que egresamos de una especialidad, de una carrera de teatro, de una facultad o de una academia, pensemos que la crítica es eso, es destructiva, es nociva, es agresiva. ¿Por qué? Porque la misma academia lo está sustentando, lo está solventando entre profesores, entre compañeros. Es muy común este bullying disfrazado de, te voy a dar mi opinión, pero te voy a decir que no me convences porque me caes mal, ¿no? Y pues nada, a toda costa erradicar esa práctica nociva y hacer la crítica algo verdaderamente constructivo y fortalecedor, porque eso es la crítica, fortalece al teatro en una comunidad. ¿Cuál es la importancia de la crítica en la actualidad? En primera, la crítica cumple una función de registro al documentar algo tan efímero como el acontecimiento escénico. Supongamos que yo vi Incendios de Guadalajara Mawad y es una obra que estuvo en cartelera poco más de 5 años, de 5 años, y ya no dejó de tener temporada. Pero si yo busco Incendios, hay muchísimas críticas que me hablan de cómo fue esa obra y entonces cómo respondía el teatro en su momento a ese acontecimiento, cómo respondía la sociedad y la cultura en ese momento hacia esta obra tan, pues tan, no sé cómo decirlo, esta obra como que cambió muchísimo el panorama de quienes ven y hacen teatro y de la cual se habló muchísimo. Ahí podemos entender el por qué era como era, los criterios estéticos que en su momento Hugo Arribillaga, las corrientes artísticas por las que apostaba, los actores en qué momento de su carrera se encontraban, etcétera. Punto número 2, la crítica provee herramientas de apreciación estética y argumentación a artistas y público en general. Está ligado con el siguiente punto que dice, ayuda a los artistas a visibilizar los puntos ciegos sobre su propia obra de arte. Cuando uno se sumerge en un proceso creativo, a veces perdemos de vista el hilo conductor del por qué lo estamos haciendo. Al enamorarnos como artistas de nuestro proyecto, perdemos objetividad y nos volvemos subjetivos. El crítico lo que hace es visibilizar y aterrizar esas corrientes estéticas o poéticas que estábamos buscando. Provee de herramientas de apreciación estética y argumentación a los artistas y público en general. Te va a ayudar a decidir y a identificar por qué decidiste esto, hacia dónde quieres que vaya esto, tanto a los artistas como al público en general. Esto cuando en un proceso creativo está inmerso el crítico de la puesta en escena, que también sería muy interesante como críticos ver cómo surge el proyecto, cómo trabaja el proyecto y cómo funciona el proyecto a la hora de ser visto, ¿no? Esta parte de proveer herramientas de apreciación estética es súper valiosa
porque nos va dando herramientas y criterios de por qué nos gustó. A ver, ¿por qué te gustó eso? Ah, pues porque el actor era muy bueno, tenía muchos cambios de intención. Ah, ok, entonces tú estás hablando de una técnica actoral en particular que fue la que te gustó. ¿Por qué te gustó esta obra? Porque el vestuario, los colores. Ah, tú estás hablando entonces de un diseño de vestuario que está fundamentado en tal época. Por lo tanto, esto nos va haciendo como más claros a la hora de argumentar una puesta en escena de por qué nos gustó, por qué nos gustó, por qué nos gustó, por qué no nos gustó, por qué es necesaria en esta sociedad o por qué no es necesaria en esta sociedad. Que bueno, el decir que no es necesaria es el punto en el que muchas veces se presentan puestas en escena que carecen de ese criterio o que carecen de temporalidad en la actualidad, ¿no? Que se quedaron como muy atrás de su propuesta y entonces ayuda a que esa propuesta vea cómo puede actualizar de lo que está hablando y entonces aterrizar en el presente, en lo contemporáneo. Hay aquí un punto muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre una reseña crítica y una crítica teatral? No todos los puntos, todos podemos hacer reseña y todos en algún momento podemos llegar a hacer crítica. La reseña es un género de opinión sobre una obra de arte o un producto cultural con la finalidad de orientar a los consumidores. Es decir, yo consumidor de teatro, que no me especializo en teatro, busco una obra de teatro en la cartelera, leo la reseña crítica y me convenzo de si es o no es lo que estoy buscando. Más claro esto en el cine. Una reseña crítica de una película te ayuda a tomar la decisión de si te va a gustar o no te va a gustar, si es lo que estás buscando o al final vas a perder tu tiempo, ¿no? Es como lo que ellos pretenden decirte. Se, te dan elementos, te dan herramientas y tú eliges. La crítica es un género periodístico y a cargo de profesionales dedicados a distintos temas culturales. Es un análisis especializado de una obra y su relevancia histórica o estilística. La crítica es un poquito más profunda, está mucho más relacionado con el análisis profundo de esa obra en cuestión. Puede que no te esté contando de qué se va a tratar, qué es lo que vas a ver, o qué es lo que debes esperar de esa puesta en escena, sino que te esté hablando específicamente de un género o de un estilo o de una forma que se presenta en esa puesta en escena. No siempre tiene que tener datos estadísticos como esta obra se presenta en tal lugar y, eh, y trata de esto, ¿no? O sea, incluso puede prescindir de ello con la finalidad de quedarse a abordar un poco más a profundidad ciertos temas, como un ensayo profundo respecto a la puesta en escena, sin que tenga que ser forzosamente un ensayo, es decir, argumentado, etcétera, ¿no? La reseña va a un público masivo interesado en el producto cultural. La crítica va a un público minoritario y especializado, ya que suelen ser un poco más densas. Sin embargo, cualquier persona que lea una crítica y esté buscando una reseña debe entender de lo que se está hablando. El hecho de que sea enfocado a un público minoritario y especializado no quiere decir que no vayamos a darle a la gente que nos lea, aunque no conozca de teatro, algunas herramientas y elementos que les ayuden a ampliar su vocabulario escénico. Es decir, si tú vas a hablar, por ejemplo, de algo muy común en el gremio teatral y vas a poner la palabra, ¿qué palabra sería buena? No sé, didascalias o alguna otra palabra. No sé, una palabra que sea muy común en
vamos a exponer la frase mucha mierda, ¿no? Y no la explicas o no expones o no revelas de qué estás tratando de decir por creer que te estás dirigiendo a un público especializado que ya sabe de lo que estás hablando, creo que es limitar a la gente que te lee y fomentar esta idea del crítico de teatro como alguien mayor, elevado, con el conocimiento todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, etcétera, ¿no? Creo que es importante darle a la gente que no conoce de teatro la posibilidad de acercarse a él de una forma noble, ampliando su vocabulario, dándoles criterios de selección de puestos en escena por medio de la crítica, no la reseña. La reseña contiene un resumen de la trama sin revelar las sorpresas y su situación espacio-temporal. Menciona el género del producto, presenta a los personajes principales, menciona la temática que trata, incluye alguna cita relevante de forma textual, expresa su opinión sobre el producto, si le ha gustado o no le ha gustado al que le está reseñando. La crítica contiene una hipótesis o pregunta de investigación. Resume la trama sin revelar sorpresas y la biografía del autor y su repercusión en la obra. Un análisis del contexto histórico y su repercusión en el estilo o género. Un análisis exhaustivo de la obra, sus influencias y los recursos narrativos utilizados, desvelando aspectos de la historia. Interpretan todo el conjunto y emiten un juicio de valor al respecto a modo de respuesta a la hipótesis inicial. Está fundamentando y al mismo tiempo está investigando y al mismo tiempo está profundizando. Y esto no quiere decir que ni una ni otra sea mala o buena, o como críticos no vamos a hacer reseña, o si estamos buscando hacer una reseña, entonces no somos buenos críticos. No, simplemente es conocer cuál es una y cuál es otra, y elegir reseñar como debemos de reseñar, o criticar como se necesita criticar. Simplemente conocer cuál es una, cuál es otra, y quedarnos con ambas. Creo que ninguna de las dos es positiva o negativa. Es válida en todo momento, ambas. ¿Quiénes son algunos exponentes de la crítica teatral contemporánea? Por mencionar algunos nombres, la maestra Luz Emilia Aguilar Sincer en la Ciudad de México, que actualmente está llevando el programa de crítica del teatro La Capilla, y frecuentemente o mes con mes ella realiza desmontajes virtuales en donde le da la posibilidad al público y a creadores junto con el equipo de crítica teatral en el que también estoy incluida con la maestra Luis Emilia Aguilar, y que gracias a ella obtuve la beca del PECDA, ya que me asesoró, me resolvió muchas dudas y me ayudó a definir mi proyecto. Entonces estoy completamente agradecida a la maestra Luz Emilia Aguilar Sincer. Además me parece que en su labor es demasiado meticulosa, se toma muy en serio la crítica, y eso para mí es realmente sorprenderte y de admirarse. El maestro Jorge Fábregas, que es crítico teatral de aquí de Jalisco, él radica en Guadalajara, pero también conoce a nivel estatal todo lo que sucede en la escena contemporánea. También les invito a que se acerquen al trabajo del maestro Jorge Fábregas. Él nos dio el primer taller que yo tomé de crítica teatral y estuvo muy completo. Ilona Goyeneche, que es nacida en Chile, radica en la Ciudad de México y que por muchos años se ha dedicado a coordinar el programa de crítica de la Muestra Nacional de Teatro, de la Muestra Nacional de Teatro de muchas ediciones, lo cual me parece un trabajo enorme. Y uno de los más conocidos y queridos por todos los teatreros, Jorge Dubati, que radica en Argentina. Si buscan Jorge Dubati van a encontrar muchísimas herramientas, tanto de crítica como... él tiene mucha teoría, ¿no? Creo que es uno de los teóricos que está al frente, más al frente y más en boga del acontecimiento escénico. Todo el tiempo está dando cursos, talleres, pláticas, conferencias, está sacando ahora con lo de la pandemia ese término del tecnovivio, ¿no? Que ahora el teatro ya no es un convivio presente, sino un tecnovivio. Y bueno, estos son mis datos.
para quienes no me conozcan, me gustaría cerrar un poco con mi semblanza curricular para que sepan la trayectoria que he tenido y lo que me ha traído a la crítica y en la cual me pretendo detener y especializar bastante rato. Por cierto que cuando platiqué con la maestra Luz Emilia, ella me decía que como tal no hay una escuela para críticos teatrales. Entonces, el oficio del crítico se forma con la experiencia y como tal es un oficio, porque a pesar de que tengamos herramientas como estas, para fundamentos y herramientas para realizar una crítica teatral, no hay actualmente una metodología a seguir sobre la cual digamos eso es crítica y de ahí nos sale la crítica y en base a eso se hace la crítica, ¿no? Es realmente un oficio que disfrutamos quienes apreciamos el arte desde todas sus áreas y quienes nos gusta ver mucho teatro y sentirnos emocionados, ¿no? Ahora que estaba hablando de metodologías, yo tengo una en particular y quiero compartir con ustedes, y es que a la hora de sentarme a redactar una crítica, siempre elaboro una planilla previa, tal cual una tablita en donde pongo el tema de la crítica, donde pongo el tema de la puesta en escena, pongo la fecha de la puesta en escena, y de ahí hacia abajo, o sea, todos los datos como periodísticos de quién es el equipo creativo, o sea, todos los créditos, y lo voy desglosando en una tablita, créditos, 2 puntos, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, el tema del que quiero yo hablar, abajo conceptos importantes que quiero tratar, y abajo pongo aspectos a destacar, y abajo pongo aspectos a mejorar. Es decir, en esa misma tabla, yo ya sé de qué va a hablar mi crítica, porque incluso le pongo un apartado que dice tono. Si quiero abordar esta crítica con un tono cómico, chusco, irónico, si quiero abordar esta crítica desde un tono muy serio, si quiero abordar la crítica desde un tono mm, moderado, o sea, sí hablando de los aspectos negativos, conviviendo con los positivos. Yo de acuerdo a cada montaje voy definiendo cómo quiero escribir, cómo va a ser a la hora de leer, me va a ser muy poético, va a ser muy estricto, por el uso de las palabras, voy definiendo. Entonces, primero elaboro esa tabla en donde yo vacío los aspectos positivos a destacar, los aspectos a mejorar al equipo creativo, quiénes son, cuál es la fecha donde se presentó, y luego, ya que tengo esa tabla, empiezo a redactar en prosa. Y ya voy como descartando los elementos que ya cumplí, esto ya lo cumplí, esto ya lo cumplí, esto ya lo cumplí. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, porque de pronto así ya no estoy, o ya no inicio con la hoja en blanco. Yo ya sé o ya tengo hacia dónde tengo que ir, por dónde tengo que pasar y dónde tengo que llegar, ¿no? O sea, esto me permite a la hora de sentarme, observar y decir, ah, quiero empezar por acá. Ah, pero me faltó mencionar esto. Ah, pero no he tocado este tema. Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un tip que yo les dejo. Me hubiera gustado mostrarles, pero a ver si puedo encontrar uno. No estoy en mi computadora y esta computadora no tiene mis archivos, pero me encantaría compartirles algunos de... es más, vamos a entrar a mi página, la página donde yo redacto, se llama Vallarta en Acción. En acción.com. La idea que yo tengo es la de sumar crítica y entrevista. Me gusta siempre, aquí en Vallarta, por ejemplo, la comunidad artística teatral, nos conocemos todos, sabemos quiénes somos, estamos contados, las compañías estamos contados, entonces tengo la posibilidad de sentarme con el director, con la actriz, con el productor, a platicar. Y me encanta, por ejemplo, conocer sus puntos de vista, vaciarlos en el escrito,
tal cual que la gente conozca ese proceso creativo al que se está enfrentando el artista. Y luego que mi crítica ya tiene que ser algo mucho, muy diferente, ya tiene que proponer algo completamente distinto, pero la gente ya está viendo el artista de un lado y su proceso creativo, cómo llegó a él, a qué se enfrentaron, qué quiso destacar, qué no quiso destacar, y por el otro ya está analizando también la crítica que yo estoy colocando. Esta es la página, se llama Vallarta en Acción. Tengo aquí el apartado de críticas y luego el de entrevistas por meses. Aquí, por ejemplo, estoy hablando de la crítica que le hice a Sandra González Castillón con su obra Fichas de Dominó, que los invito a que se den una vueltita por este blog, lo conozcan, lo compartan y lo fundamenten. Quiero que lean y me hagan saber su opinión. Yo, de verdad, dejar un comentario. El estilo de esta página es más blog, es decir, yo coloco los elementos y ustedes los pueden comentar. Entonces, a mí me encanta eso, o sea, que la crítica sí sea oportunidad de diálogo fundamentado y si queremos, en ese momento nos agarramos del chongo, pero eh, que todo tenga la posibilidad de mejora, de crecimiento, de fortalecimiento de las herramientas con las que trabajamos, de la poética que se fortalezca, ¿no? A la hora de criticar. Entonces, esto es algo que yo hago también. Esto es otra metodología que también me gusta hacer. Colocar por un lado la entrevista del artista, ya sea director, dramaturgo, actor, por un lado, con el proceso creativo y por el otro la crítica. Además de las famosas tablitas, que no creo tener una por aquí en realidad para mostrarles, como les comento, no estoy en mi computadora, pero creo que lo pueden imaginar, tal cual es una tabla de Word, en donde ahí coloco todos los elementos y conforme voy redactando, voy eliminando esto ya, hasta que se queda la tabla vacía, esto ya lo dije, esto ya lo dije, esto ya lo dije, he terminado, ahora sí, entonces vamos a publicar. Bueno, espero que les haya gustado mucho este curso, yo lo disfruté muchísimo. Es demasiado breve, pero son fundamentos para quienes quieran iniciarse en este hermoso arte de criticar. Sean bienvenidos, no le tengan miedo a enfrentarse con, de pronto, como que la labor del crítico es, híjole, la posición que tiene la gente del crítico es como el que lo sabe todo, ¿no? Y a la vez de saberlo todo es como al que hay que tenerle miedo, es como al que no nos gusta que venga a ver nuestras obras, ¿no? Para empezar por ahí, ¿no? Pero vaya, creo que sí se puede ser un buen crítico y ejercer esta labor con alto profesionalismo, ética, con mucho discernimiento, conocimiento y amor. Y pues muchísimas gracias. Oigan, pues se me había olvidado mencionar, digo, les dejé mi semblanza curricular, pero ya no, ay, ya no hablamos de ella y también quiero mostrarles las fuentes de investigación porque es importantísimo que conozcan de dónde viene todo lo que hoy estudiamos. Está- ¿Dónde está?
Listo, a ver, vámonos entonces a las últimas hojas. Aquí. Bueno, ¿quién soy? Soy Ivette Monterrosas, actriz, productora y docente radicada en Puerto Vallarta. Estudió la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del 2009 al 2014. Ingresó al Centro de Estudios para el Uso de la Voz en 2017 y al Certificado en Teatralidad, Cuerpo y Textualidades Contemporáneas de 17 Instituto de Estudios Críticos en el año 2018, que coordina la maestra Fernanda del Monte. Como actriz ha colaborado con directores como David Salmón, Ignacio Flores de la Lama, Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, entre otros. Entre sus principales puestas en escena se encuentra Utopía, Tenemos que hablar y Luna, Teatro para Bebés. En el año 2018 cofundó la compañía interdisciplinaria Somos Teatro, con la cual ha presentado en Puerto Vallarta, Ciudad de México y Guadalajara sus más recientes obras, Entonces ¿Qué somos?, Psicomonólogos, Fiat Lux, La teoría de las estrellas y Polvo de hadas. Fue seleccionada para participar en la primera edición del seminario Poéticas Jóvenes en el marco de la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco 2019. Ha tomado talleres de técnica de teatro de sordos para creadores escénicos con seña y verbo, taller básico para iluminadoras escénicas con Carolina Jiménez, introducción a la gestión con Alejandra Aguilar, herramientas escénicas y literarias para jóvenes audiencias con Enrique Olmos, las ideas y su autoproducción con las lagartijas tiradas al sol, Nuevas voces de la crítica escénica con Jorge Fábregas. Participó en el programa de crítica estatal de la promotora Tapatía Voy al Teatro del 2020 al 2021 y colabora con el programa Espectador Crítico del Teatro La Capilla, coordinado por la maestra Luz Emilia Aguilar Cíncer. Actualmente es becaria PECLA Jalisco con su proyecto El Arte de Criticar, una página web que promueve y difunde el teatro en Puerto Vallarta. ¿Cuáles son las fuentes de consulta? lahuelladigital.com, aplaudirdepie.com, la crítica escénica en la revista a través de Carlos Araque Osorio a través de la revista colombiana de artes escénicas, volumen 4, enero a diciembre de 2010, página 81 al 87. María de Lourdes Falcón y Puy, arcanosescénicas.org. Ahora sí, muchas gracias.